Esto es Conversaciones que Nutren, una iniciativa de Persan Pharma. Nutrición, ciencia y personas. Un espacio para conversar con expertos y descubrir los avances en salud y nutrición clínica. Dale play al conocimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones que Nutren. Hoy estamos aquí con la doctora Fiorella Palmas. Bienvenida, Fiorella. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, encantada de poder estar aquí y poder difundir un poco el trabajo, ¿no?, en el que he estado dedicándome últimamente y poder ayudar a que la gente entienda mejor este aspecto. Muy bien, pues para quienes no la conozcáis, Fiorella es endocrinóloga y trabaja en el Hospital Vall d'Hebron. Cuéntanos, Fiorella, hoy vamos a hablar un poquito sobre el TAC y cómo se utiliza dentro del contexto de la composición corporal. ¿Tú cómo empezaste a interesarte sobre este tema? Pues la verdad es que empecé a trabajar en nutrición un poquito de acabar la residencia y entonces empiezas a familiarizarte en ese momento con pues sobre todo pacientes oncológicos, pacientes sometidos a cirugía, enfermedades que en el fondo pues son bastante graves y empiezas a ver cómo yo empezaba a notar, hoy en día pues tenemos mucha más evidencia, pero en ese momento tenía la sensación de que se medían poco algunas de las cosas que decíamos, ¿no? Pues si tú decías, este paciente está muy delgado, este paciente tiene baja masa muscular, ¿no? O incluso de llegar a decir que estaba caquético, digo, bueno, pero ¿con qué estamos midiendo todo Como esto? realmente lo estamos sabiendo, ¿no? ¿Tenemos pruebas o no tenemos, no? Claro, hay una frase muy típica que es, si algo no lo mides no existe. Entonces, bueno, tampoco es así porque obviamente tenemos la clínica y al final nuestra experiencia con los pacientes sí que supone un cambio, ¿no? No sabes lo mismo cuando acabas de salir que cuando ya llevas muchos años viendo a pacientes, ¿no? Y sabiendo un poco orientar qué es lo que puede necesitar por la experiencia previa, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que las cosas se puedan cuantificar. Muy bien. Y además es muy cierto, y con esto necesitamos datos, ¿no? Entonces, empezaste haciendo tu tesis doctoral, ¿no? En composición corporal. Bueno, empecé realmente, lo hice un poco al revés, porque ahí, ¿no? Como te decía, empezando a trabajar en nutrición y viendo este problema, el caso que más me impactó es el caso de los pacientes oncológicos, ¿no? Y entonces yo veía como en esa época pues ya sabíamos que el índice de masa corporal tenía sus limitaciones, pero que sin embargo ellos utilizaban un primo hermano que es el área de superficie corporal, ¿vale?, que sigue utilizando el peso y la talla, para calcular la dosis que les daban de quimioterapia. Y ya en ese momento existía evidencia más que suficiente en la que se demostraba que si tú a un paciente le vas a calcular simplemente por su superficie la cantidad de tratamiento, en este caso de quimioterapia, que le vas a dar, probablemente aquellos que por dentro tengan peor cantidad de masa muscular o peor composición corporal, no van a superar igual este tratamiento. Es decir, ¿no? ya estaba descrito en ese momento que los pacientes tenían más toxicidad asociada a la quimioterapia, peor supervivencia, peores resultados, y me parecía una barbaridad que, siendo que todos estos pacientes tenían TAC, no estuviésemos utilizando esa información para mejorar el pronóstico y la situación de los pacientes con tumores. Claro, y todos estos resultados lo que nos muestran realmente es que teníamos, ¿no?, en ese momento un gran campo para investigar más y para poder saber más e individualizar más, si cabe, ¿no?, los tratamientos para nuestros pacientes, que al final es lo que nosotros buscamos. Lo que nos faltaba, ¿no?, una de las principales limitaciones que teníamos era que para poder hacer la composición corporal con el TAC teníamos que marcar las imágenes a mano y llevaba a marcar una imagen más de 40 minutos.
Entonces eso había poca gente que lo quisiera comprar. Claro, es complicado. Bueno, ha ido evolucionando y actualmente pues vamos a hablar hoy, ¿no?, sobre los avances en este sentido y bueno, también que tengáis en cuenta que Fiorella pues trabaja en el área de nutrición de la SEN, forma parte del comité gestor y bueno, pues también está muy implicada en la formación de los nuevos jóvenes endocrinos y jóvenes médicos que también, bueno, pues se puedan interesar por este tipo de temas. Así Sí, que... de hecho hoy tenemos el curso de residente de endocrinología y bueno, va a ser uno de los temas que se va a tratar en los talleres. Pues eso es muy importante, sobre todo por escuchar realmente esa experiencia y esa experiencia de viva voz de alguien que ha vivido toda esta transformación, ¿no?, de estas herramientas para valorar la composición corporal. Muy bien. Antes hablabas, Fiorella, del índice de masa corporal, del peso y de cómo ha ido cambiando mucho la perspectiva de lo que son estas mediciones, ¿no? Sabemos que antes, por lo menos hace unos años, quizá 5 o 10 años, se hablaba menos de composición corporal. ¿Cómo nos definirías qué es la composición corporal? Pues la composición corporal viene a hablarnos pues, de los ingredientes que tiene el cuerpo, ¿no? O sea, ¿no? Cuando tú hablas de un alimento, pues mira la composición del alimento, pues eso sería pues nuestra etiqueta nutricional, ¿vale? Que nos viene a decir pues la cantidad normalmente de tejidos específicos que pueden darnos información que sea relevante a la hora de conocer y diferenciar situaciones dentro de los pacientes o las personas que vamos a ver. Principalmente nos va a separar de tejidos relacionados con la cantidad de tejido adiposo, de tejido graso, de tejido muscular, ¿vale? Y algunas técnicas o algunos métodos también se incluye pues, la valoración del tejido óseo e incluso la hidratación. ¿Crees que ahora en medicina en general, no solamente en endocrino, los profesionales estamos más concienciados de la importancia de la composición corporal o todavía falta por hacer? No, yo creo que la idea de la limitación que tiene el índice de masa corporal, en esto ya se ha trabajado bastante. Yo creo que en general hay muy buena aceptación en este sentido. La composición corporal también creo que se está valorando hoy en día, porque además en los últimos años pues, ha habido mucho desarrollo en este sentido. Y creo que la gente sí que, o los compañeros, los profesionales, sí que son más conscientes, incluso los pacientes, ¿no? Pues ahora ya hay mucha gente que se compra básculas con impedancio para tener en casa y se mira a ver cómo evoluciona su composición corporal. Grasa, o sea, si va bueno, mejor. ya hay aplicaciones, ¿no?, que lo hacen a través del móvil y todo. Entonces, creo que sí que hay más conciencia de la importancia del músculo, de saber la cantidad de tejido adiposo que tenemos, dónde está localizado. Pero sí que tenemos una gran limitación en cuanto a que todo esto lo sabemos, ¿no? Todo esto ya está asumido, pero necesitamos unas herramientas para valorar la composición corporal que no las tenemos de forma tan accesible como realmente el saber que no tenemos que usar el índice de masa corporal. Que es importante, ¿no? Claro, somos Entonces, conscientes de la importancia que tiene, pero todavía no lo sistematizamos tanto en clínica. Claro, si tú hablas con un médico de atención primaria, te puede decir perfectamente que el índice de masa corporal es una limitación, pero lo siguiente que te va a preguntar es ¿y qué hago? Claro, ¿ahora qué hago? ¿No? Eso es importante. Y dentro de este contexto que parece, ¿no?, que tenemos claro que es importante la composición corporal, dentro de este contexto, el TAC o la tomografía, ¿cómo se sitúa o cuál es el papel, ¿no?, ahora para evaluar la composición corporal en nuestros pacientes? Para evaluar la composición corporal, ¿no?, pues tenemos diferentes técnicas. Es cierto que más cercanas a lo que serían valoraciones antropométricas, como podría ser el peso, pues podemos hacer perímetros, ¿no? Que si el perímetro de cintura clásica, ¿no? Exactamente. Entonces eso nos va a ayudar a acercarnos más, pero es una cosa que es muy operador dependiente, ¿no? Y además lleva muchísimo tiempo. Entonces, digamos que en esa misma línea, ¿no?, de menos accesible
o de más accesible a menos accesible y a precisión, pues es importante que sepamos que existe la bioimpedancia, ¿no? La bioimpedancia es una técnica que utiliza electricidad, son dispositivos que son bastante accesibles, aunque sí que es cierto que el dispositivo no es barato. Claro, también tiene su coste porque claro, es específico, ¿no? pero una vez que lo tienes, puedes hacer bioimpedancia, cuando el paciente entra, pesarlo y bioimpedancia, y ahí vas a tener una información muy útil, ¿no? Que ya va a dar un gran paso de lo que teníamos hasta ahora, que era el peso. Luego tenemos otras técnicas como puede ser, por ejemplo, la ecografía, ¿no? Que la ecografía pues, nos va a permitir valorar tanto la masa muscular como la cantidad de tejido adiposo, y además tiene la gran ventaja de que a nivel abdominal nos deja diferenciar distintos tipos de tejido adiposo, que sabemos que no es lo mismo hoy en día, sabemos que no es lo mismo tener mucho tejido adiposo subcutáneo que tener mucho tejido adiposo visceral. El visceral se asocia a más riesgo cardiovascular y enfermedades metabólicas asociadas. Entonces, esta, por ejemplo, es una técnica que es muy accesible, ¿no? Y que incluso en algunos centros de atención primaria pues, la tienen para otros motivos, pero claro, tiene la limitación de que es muy operador dependiente. Claro. Entonces, depende de quién lo mida, tendremos unos resultados u otros, ¿no? Exacto. Entonces, por eso desde las sociedades siempre se ha intentado recomendar un protocolo específico para su realización, pero también la técnica en sí tiene ciertas limitaciones, como pues que si quieres, para ver la cantidad puede ir bastante bien, sobre todo de tejido adiposo, pero para el músculo es muy sensible a la compresión, entonces es muy fácil que lo chafemos y que estemos metiendo en momentos distintos cosas distintas, pero sobre todo yo creo que quizás la mayor limitación es que no nos va a permitir medir un estado de calidad del músculo, ¿no? O de la grasa, es decir, es muy difícil que a través de la ecografía podemos hacer una estimación, lo podemos ver más gris o más blanco, ¿no? Y esto nos va a hablar un poco de la calidad, pero hacer una medición exacta va a ser difícil porque ya solamente con cambiar de dispositivo esta calidad va a cambiar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos Sí. la densitometría, ¿vale? Que es la técnica que originalmente se utilizaba para el hueso y que siempre ha sido como un gol estándar para medir el tejido adiposo, ¿vale? Pero es una técnica que, claro, ya no hay en todos los hospitales, ¿no? Es una técnica, o sea, DEXA para el hueso se hace a menudo, pero DEXA para la composición corporal es difícil hacerlo y además hay que programarlo. Es una técnica que no se va a usar para ninguna otra cosa, entonces tiene que ser que específicamente se pida para eso. También entiendo que es una técnica cara, porque si solamente se utiliza en un contexto muy concreto o de investigación, pues también tiene un coste mayor, ¿no? Claro, entonces esta ahí es muy buena para medir grasa, pero mide grasa y hueso, pero el resto lo estima. Entonces, claro, hasta ahora ha sido utilizada muchas veces como técnica gold estándar, pero ahora que tenemos otras técnicas conocemos las limitaciones que tiene, porque además tampoco nos va a hablar de calidad tisular, ni siquiera tampoco de la distribución de los tejidos, por ejemplo, a nivel abdominal, cosa que sí que hace la ecografía. Bueno, pues tenemos ahora clarísimo que tenemos muchas opciones para valorar la composición corporal, cada una tiene un objetivo diferente y bueno, dentro de este contexto podemos elegir según nuestras necesidades, nuestras características del entorno, ¿no? Del contexto clínico en el que nos estemos moviendo, ¿no? Dentro de estas técnicas, después nos quedarían como las técnicas de imagen, ¿vale? Que serían la resonancia magnética y el TAC. La resonancia magnética es una técnica maravillosa para identificar estructuras, ¿vale? Pero es que ese es su objetivo va a ser poder diferenciar distintos tejidos. Entonces para eso se van a emitir diferentes protocolos de energía, ¿vale? Y incluso de forma de tomar la imagen, que va a hacer que la cantidad la podamos medir de una forma muy precisa, muy exacta, ¿no? ¿vale? Pero no vamos a tener un parámetro de calidad que sea comparable entre las técnicas, ¿vale? Y la otra limitación que tiene respecto al TAC, que ahora entramos en materia, es que la resonancia magnética no se hace con tanta frecuencia.
Claro, por tanto, supondría también un coste adicional, además de todo lo que implica, ¿no? También la propia técnica, que es más compleja. Muy bien. Bueno, pues sabemos que tenemos un montón de opciones. Vamos a hablar un poquito más de lo que es tu especialidad, ¿no? De lo que tienes tú más experiencia o por lo menos en el desarrollo, ¿no? Sabemos que, y también a todos nuestros oyentes, que has formado parte del grupo de desarrolladores de softwares para la medición de la composición corporal mediante TAC. Cuéntanos un poquito qué tal esa experiencia, cómo empezó todo eso y cuál es el papel, ¿no? del TAC bajo tu punto de vista, ¿no? En tu opinión, en contextos clínicos complejos como los que tenemos hoy en día. Pues la tomografía computerizada, que por cierto, algo que averigüé hace poco es que no podemos seguir llamándola TAC. Está bien saberlo, muy bien. Yo creo que a la hora de utilizar ¿no? los acrónimos, decir TC es más complejo, yo creo que podremos seguir diciendo TAC, pero es importante que sepamos que TAC, con la sigla, con la A de por medio, se refería a la tomografía axial computerizada. Y esto era de la época cuando la tomografía era bidimensional, que es que se hacían siempre cortes transversales. Pero lo hemos seguido arrastrando hasta el día de hoy, aunque las últimas publicaciones ya empiezan a corregirlo, y creo que, bueno, como curiosidad. Pues eso está muy bien porque tanto, vamos, para nosotros y para los oyentes seguramente que va a ser muy interesante. Esto es una de las cuestiones en nutrición, ¿no? Que nos pasa muchas veces, que hay diferentes maneras de llamar a las cosas y a veces pues tenemos que utilizar los términos con propiedad. Yo creo que eso es muy importante. Sin duda. Y nada, y eso, y la tomografía pues es una técnica de imagen, ¿no? En la que en la que se emite una radiación, esta radiación va a atravesar el cuerpo, ¿no? Y los dispositivos hoy en día son tridimensionales y lo que van haciendo es ir girando alrededor del paciente tanto para emitir esta radiación como para recoger la información, ¿vale? Entonces, claro, va a ser una información muy detallada, muy precisa, ¿no? Y tanto va a ser muy importante a nivel de cuantificación como a nivel de poder de saber qué calidad tienen esos tejidos, porque está relacionado con la radiodensidad, ¿no? Con la atenuación de esta radiación y nos va a dar parámetros, una información por píxeles muy precisa que no tiene por qué cambiar, ¿no? Porque piensa una cosa, los parámetros que no, o sea, las técnicas a las que no hay que hacerles un ajuste periódico, es más fácil que se descalibren, ¿vale? Claro. Sin embargo, la tomografía computerizada, por ejemplo, es una técnica que se calibra según el protocolo del hospital, pero mínimo una vez a la semana. Entonces, claro, va a ser muy difícil que te vayas a encontrar grandes diferencias, ¿vale? Y además, los dispositivos, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta la cantidad de radiación que se emite o aspectos relacionados a cómo se toma la imagen, pero por norma general podríamos llegar a decir que los DICOM, que es el formato madre del TAC, son comparables entre hospitales y entre dispositivos, lo cual nos da una ventaja bastante importante, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nos vino el interés por, ¿no?, trabajar con esta técnica, porque además de todo lo que hemos comentado, es una técnica que utilizamos muchísimo en la práctica clínica habitual, ¿no? O sea, hay muchas patologías que necesitan de la utilización de un TAC, tanto para su diagnóstico como para su seguimiento, y no solamente la oncología, que siempre nos viene enseguida Sí, a la es lo cabeza. primero que pensamos, ¿no? Claro, Tomografía computerizada, paciente oncológico. Sí, claro, pero también tenemos que tener en cuenta pues todas las patologías abdominales, sobre todo los quirúrgicos, los pacientes críticos, enfermedad inflamatoria intestinal. Existen muchas patologías que realmente se utiliza TAC. Y estamos hablando solamente del TAC abdominal, pero Claro. hoy en día ya somos capaces de utilizar prácticamente cualquier corte del cuerpo para poder sacar esta información de la composición corporal. Por lo tanto, la limitación cada vez es menor. Claro, el avance en la investigación de la propia técnica también nos está facilitando, ¿no? También que se utilice en otro tipo de pacientes o incluso en otro tipo de contextos clínicos. Es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que te decía, digo, no, las imágenes se llevan 40 minutos marcarlas, ¿no? Y eso pues Claro. hacía que fuera muy poco atractiva. Entonces ahí fue cuando nosotros
dijimos, bueno, vamos a intentar ayudar a estos pacientes oncológicos, ¿no? Que ya no haya excusa de no saber cuál es la composición corporal para ayudarles. Y entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar en, bueno, pues llevo años marcando imágenes a mano. Fue la verdad que un trabajo al principio bastante duro, pero a día de hoy tenemos un software que hemos desarrollado con el equipo de Artist Development que a nivel del abdominal ya es automático. Entonces, pues es muy buen avance, porque lo que antes requería para cada paciente 40 minutos, ¿no? Que mucha gente diría, pero yo no tengo ese tiempo, ¿no? Ahora ya lo podemos sistematizar, y esto incluye, ¿no? Que es una ventaja muy grande, porque al igual que hacemos cualquier otra prueba diagnóstica y se interpreta, pues esto ¿no? va a implicar que cada vez ese diagnóstico, ¿no? O esa diferenciación de tejidos sea mucho más rápida y eficaz, por sí, tanto actuar antes. de hecho el software marca ya las imágenes en segundos. Claro, fíjate, Entonces, de 40 minutos a segundos, sí. qué barbaridad, ¿no? Qué Mucho. cambio. Pues, y eso en unos pocos años, porque yo recuerdo que hace no tanto, que yo cuando estaba con los pacientes oncológicos, era realmente complicado, incluso a veces convencerles para hacerles una bioimpedancia, o sea que vamos avanzando muy, muy rápido, ¿no? Y Sí, eso también sí. pues mejora, ¿no? Lo que es la capacidad de la propia especialidad, incluso, ¿no? Para mejorar tratamientos y abordaje. Muy bien. Y ¿recuerdas algún tipo de momento o de paciente, de contexto clínico que tú digas, esto me marcó y yo supe que aquí necesitaba yo pues ponerme a pintar esas imágenes, invertir todo ese tiempo para que, pues esto, para que el software saliera adelante? Pues sí, cuando empezamos a hacer marcados manuales ya teníamos la sospecha de que los pacientes oncológicos sufrían más toxicidad, peores resultados, tenían más complicaciones, incluso mayor mortalidad asociada a su composición corporal. Y todos tenían TAC. Entonces, claro, es una información que tú no tienes que hacer ninguna técnica extra, sino que está ahí, es simplemente utilizarla. Entonces, en ese sentido, hicimos, ¿no? Como un primer piloto en el que valorábamos, ¿no? Con una N muy pequeñita, pero que nos permitió ver cómo era ese paciente por dentro y ver claramente cómo se asociaba con la cantidad de efectos secundarios que tenía, ¿no? Que aquellas personas que tienen menos masa muscular o sobre todo que la calidad de esa masa muscular es baja, tienen menos recursos para enfrentarse a esa situación. ¿Sabes qué pasa? Que creo que a día de hoy todavía ocurre que seguimos pensando en el músculo, ¿no? Como un órgano que lo que va a hacer es ayudarnos a movernos, ¿no? Y tiene, sí, para moverte, y que esto es lo más importante, y en el sentido de que dices, bueno, tiene sarcopenia, ojo, que tiene fragilidad, que tiene más riesgo de caída. Más dependencia, ¿no? Más riesgos. Pero tiene un papel mucho más importante, incluso vital, que está antes que ese. Y es que es una reserva fundamental de glucosa y de energía rápida para el cuerpo, que cuando nosotros pues estamos sin comer, por ejemplo, esa energía, aparte del hígado, va a salir del músculo. Entonces, si nosotros tenemos un músculo pequeño, pero además ese músculo tiene mala calidad, sus funciones a nivel de metabolismo van a irse reduciendo. Entonces, ese paciente, si tú lo vas a someter a un tratamiento, lo vas a someter a una cirugía, va a tener menos capacidad de defenderse que un paciente que tenga la misma cantidad de músculo, pero que el músculo sea de peor calidad. Claro, y esto tiene mucho que ver con los estudios, ¿no? Que comentabas antes. Peor pronóstico, peor resultado clínico. Sí. Y al final, saber detectarlo si tenemos los datos ahí, pues es una ventaja para nosotros, ¿no? En el día a día. Muy bien. Y dentro de las investigaciones, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora cada vez investigamos todo más, sabemos que necesitamos datos para poder justificar nuestras intervenciones. Dentro del contexto de la composición corporal y del TAC, ¿cuáles son las investigaciones que tú has desarrollado, las que más creas que tienen más relevancia, y cuál puede ser el futuro, ¿no? A partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a ver publicado? ¿Qué es lo que tú querrías hacer con respecto a la investigación? Pues, como te comenté, empezamos con el tema de la oncología.
intentamos hablar al principio, te estoy hablando de hace muchos años ya, con oncólogos para ver si nosotros terminábamos de desarrollar esto se iba a poder aplicar y ajustar la quimioterapia. Pero entonces nos comentaron, nos explicaron que solamente eso solo iba a poder pasar, ya no porque el TAC se pudiera marcar de forma automática, sino que para eso era necesario que los laboratorios que desarrollan la quimioterapia utilizaran esas mediciones en su ficha técnica para que ellos pudieran ajustar la quimioterapia a estos parámetros. Y bueno, esa es una situación que es francamente difícil, ¿no? Porque pues en el campo del desarrollo de fármacos, ¿no? Siempre pues tú quieres tener un beneficio claro. Y es difícil, ¿no? Se invierte muchísimo dinero en el desarrollo de esos fármacos como para encima arriesgarte con una cosa que es nueva, ¿no? Aún así, a día de hoy, por suerte, ya tenemos contactos con algunas industrias que han empezado a hacer pruebas y a evaluar qué hubiese pasado si lo hubiésemos ajustado a la composición corporal, y los resultados están saliendo muy positivos. Justo al final hablamos de resultado clínico para el paciente, mejor o peor pronóstico. Claro, es que realmente a ellos también les conviene que sea bien tolerado, que las cosas vayan bien. Y yo creo que este campo ya se nos está abriendo. Queda todavía camino, pero ya hay más aceptación, ¿no? Y más interés por buscar por ahí. Y luego saliendo del paciente oncológico, como teníamos ese bache, ¿no? Pues intentamos aplicar todo lo que habíamos aprendido del metabolismo del músculo para desarrollar otro tipo de aplicaciones. Y bueno, por ejemplo, en la cirugía, ¿no? Que sabes que a veces para pacientes que muchas veces decidimos si va a entrar en un programa de prehabilitación que existe en muchos hospitales, que si el paciente pues se les hacen screening de diferentes aspectos, y si tiene riesgos asociados, pues ya sea a nivel de locomoción o a nivel psicológico o a nivel nutricional, pues se les deriva a diferentes aspectos para hacer una prehabilitación de cara a que esté lo mejor posible para la cirugía. Les preparamos para que lleguen en las mejores condiciones. Exactamente. Bueno, ese concepto ya a mí me parece maravilloso. Pero el problema que teníamos aquí es que al paciente se le deriva a nutrición a través de un test que se llama MAST, ¿vale? Un test de cribado. Un test de cribado nutricional, que los parámetros que utiliza son el índice de masa corporal, la pérdida de peso y un poco pues el estado basal, ¿no? De la patología, del paciente, ¿no? El estado de inflamación y tal. Claro, ¿qué ocurre? Si tú tienes un índice de masa corporal por debajo de 18, ya tienes 2 puntos, ¿vale? Y con 2 puntos tienes que hacer prehabilitación. Sin embargo, si tienes un índice de masa corporal, no has perdido peso, ¿vale? Tienes un índice de masa corporal por encima de 25, ¿sí? Y no hay ninguna otra cosa así inmediata que llame la atención, tú puedes llegar a tener una puntuación de 0, ¿vale? Y en esos casos no se prehabilita. Sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Ese peso, ese índice de masa corporal, sin realmente saber de qué es. Claro, y entonces lo que hicimos fue mirar, todos estos pacientes tienen TAC, porque se utiliza para el diagnóstico. Claro. Entonces, miramos esos TAC y comparamos qué clasificación se les daba con este test de screening. Y primero, para sorpresa nuestra, no esperábamos que fuera así ya de entrada, pudimos ver que el test de screening tenía una sensibilidad menor al 30%, por lo tanto, no es realmente, ¿no?, la característica que se espera de un test de screening. Y luego vimos que simplemente, solo analizando la calidad del músculo mediante el TAC, así podíamos hacer una predicción, solamente esa variable, usando solo esa variable, podríamos tener una gran predicción del riesgo de complicaciones que iba a tener el paciente. Pues esto es realmente relevante, porque nos está diciendo que en estos pacientes a los que se les hace el TAC puede ser una herramienta también de una técnica de screening. Una técnica de screening. Una técnica de screening súper precisa, porque yo no digo que no haya que seguir teniendo en cuenta si el paciente pierde peso, cómo está haciendo su ingesta, pero ahí tenemos una herramienta
que si la quisiéramos hacer a propósito podría ser más difícil, pero que está ahí, que va a cambiar el pronóstico. Mira, te pongo un ejemplo, el último que vi, que me pareció particularmente impactante, porque claro, todos podemos entender que una persona con un índice de masa corporal por debajo de 18 puede ser un atleta, una persona que se dedica a correr. Sí, perfectamente. Pues me llega a mí la interconsulta para ponerle nutrición parenteral a un paciente porque había tenido muchas complicaciones asociadas a una intervención, y cuando me pongo a revisar, el paciente era un señor de 80 años con con dos neoplasias, es decir, son sincrónicas. Tenía no era una metástasis, sino que había tenido Dos tumores dos tumores a la vez. Y bueno, y me pongo a revisar, digo, supongo que a este paciente se le habrá hecho prehabilitación, ¿no? Que lo tienes en cuenta de cara a que puedan desarrollar un síndrome de realimentación. Claro, Entonces, hay que prevenirlo. exactamente. Entonces vas y miras, bueno, si está en un programa de prehabilitación es menos frecuente que aparezca, pero veo que es que no lo ha visto nutrición nunca. Y Madre entonces mía. digo, bueno, Con esa situación. digo, vamos, a mí, yo no necesito un TAC. Creo que ya es bastante llamativo, ¿no? Y si entiendes el metabolismo del músculo, puedes imaginarte que una persona de 80 años, a no ser que sea deportista, va a tener muy poca reserva, y encima si tiene dos tumores a la vez, el consumo metabólico que esto supone, va a ser difícil que ese señor Está tenga aumentadísimo, claro. reservas, ¿no? Pues, o sea, ya ahí me parecía evidente, pero entonces entré, miré su TAC, y claro, yo tengo el ojo muy entrenado, pero aún así, compañeros míos, o sea, lo miraban y dicen, pues que ya se ve que no tiene masa muscular, o sea, a simple vista, ¿no? Que tiene muy poca, o que esa masa muscular está infiltrada por grasa, sin analizarlo con ningún software. Entonces, claro, creo que estamos en una época en la que tenemos suficiente tecnicidad, ¿no? En lo que es la práctica clínica, que lo que nos falta es usarla. Eso es muy importante porque así podremos evitar que pacientes que antes se nos escapaban, pues ahora sí podamos tratarlos, ¿no? Porque el caso de este paciente es un claro ejemplo. No, yo no estoy diciendo que por haber, con eso igual le hubiésemos cambiado todo, pero realmente se segmentan muy bien los grupos, ¿no? De las personas que tienen buena calidad, no se complican, tienes estancias más cortas, de la gente que tiene peor calidad, y esto además se ha trabajado en otros campos y siempre se cumple. De hecho, también tenemos un trabajo que hemos publicado en pacientes con cáncer de colon, un estudio multicéntrico con más de 500 pacientes, y allí pudimos hacer valoraciones de cantidad de músculo y de calidad de músculo y el riesgo de tener complicaciones, complicaciones postoperatorias, mortalidad y la estancia hospitalaria. Y pudimos ver que si nosotros solamente nos quedábamos con la información cuantitativa, incluso del TAC, no veíamos que hubieran grandes asociaciones, ¿vale? Pero cuando evaluamos las unidades Anfield, que es el parámetro de valoración de calidad tisular, con el TAC, en todos los casos salían, tanto para la mortalidad, ¿no?, como para las complicaciones, para todos salían asociaciones estadísticamente significativas. Por lo tanto, tú ahora me preguntas, ¿hay puntos de corte para la composición corporal? Era la pregunta siguiente, efectivamente. Sí, hay puntos de corte para la cantidad de la composición corporal que están siendo utilizados de forma muy frecuente en las publicaciones de alto impacto a día de hoy, pero que sabemos que esos puntos de corte no se han desarrollado de la mejor manera para aplicarlos en estos casos. Pero todos son puntos de corte basados sobre todo en la cantidad, cuando pues con lo que estamos viendo, realmente si tuviéramos que elegir, ¿no? Porque tuviera que elegir, la calidad es lo que nos da más información, porque nos da una visión más global de todo lo que pasa a nivel metabólico en este paciente. Es que eso es muy relevante también, cambia un poco la perspectiva, ¿no?, que teníamos hasta ahora, incluso de
la evolución que hemos tenido a lo largo de estos años sobre el TAC. Me parece muy interesante. Y como cada vez hablamos más, ¿no?, de metabolismo, de la sarcopenia y no, todo esto, yo creo que es súper relevante que vayamos viendo, ¿no?, los nuevos datos, y probablemente muchos estudios tuyos también saldrán para poder seguir informándonos sobre este tema. Por otro lado, a modo general, tú que tienes mucha experiencia en trabajar con TAC, y me imagino que también en intentar que esto se implemente en la práctica clínica, ¿cuáles son los obstáculos que te has encontrado? Porque entiendo que habrán sido muchos. Como estábamos comentando antes, la tomografía computerizada utiliza radiación, ¿no? Entonces provoca a veces malas reacciones ante la prueba y la idea de pensar que vamos a desarrollar, ¿no?, la composición corporal con esta técnica. En ningún momento nosotros hemos planteado la idea de radiar al paciente para saber cuánto músculo tiene o cuánto tejido adiposo tiene, pero nosotros hemos hecho estudios de estimación de tomografía computerizada, y de 3 a 4 pacientes ingresados tienen un TAC en algún momento. Entonces, claro, sí, tú puedes decir, vale, pero de cara al futuro, no, como que no se vea factible hacer esta técnica para conocer la composición corporal. Pero es que estamos hablando, en mi caso, ¿no?, en mi centro, estamos hablando de 30.000, 40.000 TACs al año. Claro, que toda esa información se puede aprovechar, que no vamos a hacerle un TAC a propósito a un paciente, pero hay muchos que sí lo tienen, ¿no? Claro, y muchas veces tú pides un TAC con un objetivo clínico, ¿no?, porque dices, quiero saber si tiene una oclusión intestinal. Y cuando se hace el informe, en el informe te hablan del motivo, pero se evalúa cómo está el hígado, cómo está el riñón, claro, como información que la mayoría de las veces, en mi caso, es riñones, bien, vale. ¿Por qué no en ese informe incluimos la información de la composición corporal, que tarda segundos en hacerse? Eso es fundamental, porque al final estamos invirtiendo tiempo y dinero, ¿no?, en pruebas que son importantes para el diagnóstico de los pacientes y podrían darnos mucha información. Muchísimas. De hecho, pues otra de las líneas de investigación que nosotros tenemos es que, claro, decíamos, bueno, tenemos el TAC, ¿no?, como técnica de referencia de composición corporal, y se supone que una de las grandes limitaciones que tenemos en nutrición es que precisamente, como ahora sabemos que hay tantos fenotipos corporales, ¿no?, y que no puedes ajustarlo, no puedes saber qué pasa con el paciente por dentro. Hasta ahora, pues para calcular los requerimientos nutricionales cogíamos el peso y lo multiplicábamos por un parámetro empírico, o usamos ecuaciones predictivas que sabemos desde hace años que tienen muchas limitaciones. Entonces, la técnica, digamos, como de referencia para calcular estos requerimientos es la calorimetría indirecta, porque es la que está más indicada, digamos, a nivel clínico. Lo que pasa es que calorimetría indirecta tienen muy, o sea, los puedes contar. Muy pocos hospitales, pocos servicios, además de que también es y además el aparato una técnica es caro. Que requiere media hora para poder hacer, ¿no?, porque tú tienes que informar al paciente, le tienes que poner el casco, el paciente se tiene que quedar mínimo 10 minutos quieto, de 10 a 15 minutos para tú poder sacar unos resultados estables. Si el paciente lleva gafas nasales no se lo puede hacer, si el paciente le da claustrofobia no se lo puedes hacer, si el paciente se mueve demasiado puede salirte, ¿no?, variables. Sí. Entonces, de todos modos dijimos, bueno, pues si esta es la referencia de una cosa y esta es la de otra, vamos a ver si, siendo que la composición corporal es tan importante para los requerimientos nutricionales, a ver si se relacionaban de alguna forma. Y pudimos demostrar que el TAC también es capaz de calcular los requerimientos energéticos. Eso es muy relevante también, porque al final, cuando queremos calcular bien los requerimientos y vamos a hacer una caloría indirecta a nuestros pacientes, el paciente se agobia, tienes que tener un contexto muy controlado también de salida y entrada de aires, y esto nos facilitaría muchísimo para realmente aportar lo que necesita cada uno, ¿no? Exacto, imagínate que tú y el día de mañana tengamos un informe de radiología de todos los TAC en el que ponga
aunque sea la medida de las unidades Anfield del músculo, ¿no? Un reporte sencillo de la composición corporal y requerimientos energéticos. Es que esto nos ayuda y nos acerca a la nutrición de precisión y a la medicina de precisión. De muy alta precisión. Claro, sí, eso es fundamental. Sí, muy bien. sí. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que ahora que el TAC puede tener capacidad predictiva para, ¿no?, pues, los resultados clínicos de los pacientes, nos ayudan los requerimientos y probablemente, ¿no?, ante estas barreras tengamos muchos datos y los vayamos a ir teniendo para implementarla. Pero tú, de cara al futuro, ¿cuál crees que va a ser el futuro de esta técnica de composición corporal? ¿Cómo vamos, ¿no?, a seguir con esto? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos? Bueno, yo creo que hay como una serie de pilares fundamentales. Uno es que, ¿no?, siempre nos dicen, ¿no?, pues que la técnica emite radiación. Bueno, el uso que se llama oportunista, es decir, esas situaciones que hemos hablado, que el TAC está hecho, no supone ni coste ni radiación extra, ¿vale? Entonces, y saber, luego sería el segundo punto, sería la optimización de la técnica, es decir, si te das cuenta, a medida que hemos ido hablando, te he dicho que cada vez con un corte puedo sacar más cosas. Claro. Puedo sacar la composición corporal, la calidad, la distribución de estos tejidos, los requerimientos energéticos, pero ahí hay más órganos que nos interesan a nivel metabólico o nutricional, como pueden ser el hígado, el riñón y el hueso. Entonces no puedo adelantar demasiado, pero tenemos la idea es que de este TAC puedas sacar tanta información que llegue un punto en el que digas, es que sí que sea coste-beneficio. Y además, luego tenemos por el otro lado, digamos, el apoyo tecnológico. Y es que las grandes industrias que se dedican a fabricar TACs están trabajando duro en la optimización de esta técnica, en el sentido de que de hecho ya existen dispositivos a día de hoy que emiten la mitad de radiación y sin embargo las imágenes son mejores. Entonces, eso, y que ya hay centros, y de hecho nosotros tenemos un estudio en el extranjero que hay centros que hacen un solo corte de TAC que emite la misma radiación que una placa de tórax. Pero sin embargo, sacamos mucha más información. Y un sueño profesional, para ti, ¿qué sería lo ideal con respecto a este tema con el que llevas trabajando tanto tiempo y que has ido desarrollando? Vamos, habéis ido de la mano, tú a nivel profesional y la técnica también a nivel de evolución. ¿Cuál sería un sueño profesional para ti con respecto? Pues un poco como empecé, o sea, yo siempre he querido hacer esto para ayudar a los pacientes, para que se les trate mejor, para que los tratamientos no sean más difíciles de lo que realmente tienen que ser, tanto sea una intervención quirúrgica como el tratamiento de una patología tan desagradable como puede ser ¿no?, tener un tumor. Y entonces lo que espero es que consigamos hacer una difusión lo más amplia posible, lo antes posible, para que cada uno en su especialidad pueda utilizar esta información y mejorar los tratamientos de los pacientes. Muy bien. Y a todos esos profesionales jóvenes, médicos residentes, recién egresados de medicina que nos pueden estar escuchando, nutricionistas que están empezando en la profesión también, ¿qué les dirías, qué les recomendarías con respecto a este tema? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Pues que es muy importante no tener inercia científica, que la llamo yo. Una de las limitaciones que yo me he encontrado es que alguien muy importante desarrolla unos puntos de corte o una información específica y luego se va añadiendo en todas las publicaciones posteriores, muchas veces sin preguntarnos cómo se ha desarrollado esto, qué limitaciones puede tener. Y de hecho nosotros incluso hemos trabajado en variables formas de medir que son superiores a las que existen hoy en día, porque las que existían eran muy básicas, pero nadie miraba de ir más allá. Entonces, sin tener la sensación de que el mundo se acaba porque todo es cuestionable, que sí que siempre tengan esa inquietud de ir más allá, porque muchas veces dices, bueno, te infravaloras, ¿no? Y dices, realmente yo soy un residente de no sé dónde, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Y realmente si tú eres capaz de dudar y de cuestionarte las cosas,
no va a depender de donde tú estés. Eso es un muy buen mensaje, porque al final combina, ¿no?, que seamos capaces de transmitir o de llevar a la práctica todo lo de la investigación, y al final son dos disciplinas que tienen que ir de la mano. Así que me parece un muy buen consejo. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Fiorella, gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros tu experiencia, tu pasión por este tema y tu dedicación. Te lo agradecemos mucho desde aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, nos vemos en los próximos capítulos y podéis compartirlo con otros profesionales a los que les pueda interesar.